Bienvenidos mis hermanos nuevamente, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio, hoy ya jueves 30 de diciembre del 2021, fíjese qué rápido se está pasando el tiempo. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando, bienvenidos a este penúltimo estudio del año y penúltimo estudio de la segunda carta a los Corintios, así que nos gozamos de que usted está aquí, me gozo de que nos da la oportunidad de reunirnos el Señor virtualmente. Reciban un enorme saludo, un enorme abrazo cordial para todos los que se están conectando. Ya sabe que estamos en el área de comentarios, comentando y contestando sus comentarios completamente en vivo, así que si usted gusta saludarnos, ahí con toda confianza escriba en el área de comentarios. Estamos completamente en vivo hoy jueves 30 de diciembre. Hoy hicimos el estudio un poco más temprano, mi hermano, porque como sabrá, hoy jueves nos reunimos presencialmente y entonces tenemos que asistir a la congregación en casa de oración. Así que hoy lo hicimos un poco más temprano. Espero que todos estén conectados. De todas maneras, si usted lo está viendo a la hora habitual, no pasa nada. Usted está viendo una repetición. Y de todas maneras, regresando de la congregación, yo veo los comentarios y les contesto a todos con mucho gusto. Les invito a que dispongan su corazón, dispongan de su Biblia, diferentes versiones si es necesario. Sería formidable, es de más bendición estar revisando diferentes tipos de versiones. Tenga también a la mano, sería muy bien si usted tiene a la mano un cuaderno, una pluma, un lápiz, para que usted vaya apuntando todo lo que va aprendiendo el día de hoy. Y si tiene alguna duda, pues también ahí le va apuntando y la va nos la comparte para resolverla y usted ya la tiene ahí presente. De hecho, usted la puede comentar en los comentarios, valga la redundancia, pero también ahí los vamos a estar leyendo. Usted escriba con toda confianza y vamos a contestarlo a la brevedad. De la misma forma, por Facebook, por email, por los comentarios, donde usted nos quiera ponerse en contacto con nosotros, ya está aquí abajo toda la información. Pues hoy vamos a entrar al penúltimo estudio de la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca estudiar la continuación. Ya ve que llevamos dos estudios sin salir del versículo del 1 al 6 y nos gozamos de que nos ha dado el Señor tantas cosas, ¿verdad? Muchas profundidades desde el versículo 1 en este capítulo 2, en el último, ya penúltimo, de segunda carta a los Corintios. Y yo creo que hoy nos tiene algo también preparado muy especial. No se vaya, quédese hasta el final para que sea bendecido junto con todos nosotros y junto conmigo también. El tema de hoy que vamos a estar estudiando, hermano, le puse el aguijón de Pablo, que también como subtítulo le podríamos poner preparándonos para la venida del Señor. Así que no se vaya, quédese, está muy interesante el tema y verá que va a ser de mucha bendición. Pues acompáñeme, hermano, a segunda carta a los Corintios, donde nos quedamos el día de ayer, miércoles, que fue en el versículo 7. Estudiamos hasta el versículo 6 y de ahí no habíamos salido. Si el Señor nos permite, hoy saldremos de este capítulo 12, que ha sido de mucha bendición, para mañana ya poder entrar al capítulo final y terminar el año gozosos estudiando las Escrituras. Acompáñeme, 2 Corintios 12:7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese, hermano, qué fuerte lo que escribe aquí el apóstol. Ahora vemos a un apóstol Pablo, a causa de la revelación que le habían dado, como a este apóstol le dan un aguijón en la carne. Y eso quiere decir, hermano, que nuestro Señor en su misericordia tiene para cada uno de nosotros una estrategia para que vivamos humildes delante de la presencia del Señor.
O es como un aguijón, como lo dice el apóstol, pero es como una agujita que hace que nos desinflemos cada vez que nos queremos sentir mucho, nos queremos inflar. Ahí está el aguijón, la agujita que hace que nos desinflemos, hermano. La estrategia para Pablo fue un aguijón en la carne. Obviamente para cada uno hay un mover diferente para cada persona. No siempre va a ser un aguijón en la carne, puede ser un aguijón en el alma, en el espíritu, no sé. Pero siempre el Señor tiene para cada uno un trato diferente. En el apóstol Pablo pues fue un aguijón en la carne. Y veamos, hermano, qué es lo que le hacía este aguijón. En el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Junto con las revelaciones le dieron un aguijón, algo que venía a lastimar su carne al apóstol Pablo. Entonces no era todo miel sobre hojuelas, ¿verdad? Le dieron una revelación, pero le dieron un aguijón en la carne para que no se exaltase desmedidamente, lo dice él, y él no se enalteciera pues en sobremanera. Lo curioso, hermano, que esta palabra aguijón, si usted la busca en la concordancia Strong, es la palabra griega skópolos y quiere decir incapacidad corporal. Entonces ese aguijón era una incapacidad en la carne, una incapacidad corporal. Entonces lo que le pasó a Pablo es que debido a las revelaciones que él recibió, para que no se vanagloriara, el Señor le dio un problema. Y allí mismo dice qué discapacidad era. En Gálatas, acompáñeme, ya vamos a estar a punto de estudiar la carta a los Gálatas detenidamente, pero vamos a dar una adelantadita. Gálatas 4:13 dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hay un detalle ahí, ¿verdad? Y está muy interesante. Les dice a la iglesia de Galacia que él da testimonio de que si ellos hubieran podido, ellos hasta se hubieran quitado sus propios ojos para dárselo al apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál era su discapacidad? Yo creo que era algo visual, ¿verdad? Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo, llegó a causa de esa enfermedad a Galacia. Y esa enfermedad era el aguijón de su carne para evitar que se vanagloriara. Pero él dice que no lo despreciaron por la enfermedad, sino que al contrario lo recibieron como a Jesús mismo. Y hasta dice que si los de Galacia hubieran podido, ellos hubieran sacado los ojos para dárselos. Entonces, hermano, Pablo tenía una enfermedad en sus ojos, ¿verdad? Aquí en este texto de Gálatas nos hace énfasis de que los de Galacia si hubieran podido, se sacaban los ojos para dárselos. O sea, nos está dando la idea de que Pablo tenía un problema en los ojos. Y eso vino a causa de que el Señor se le aparece en el camino de Damasco. ¿Se acuerda usted? El Señor lo deja ciego por 3 días y eso lo dejó afectado de los ojos. Ya no quedó al 100% bien. Así que el mensajero de Satanás era una enfermedad que le vino a Pablo en los ojos. Tal vez tenía cataratas, tal vez era visco, no sé, hermano. De hecho, algunas de las cartas las escriben otros hermanos mensajeros de él. A él como que iba dictando y los demás iban escribiendo. Hay otro texto donde dice, chequen el tamaño de mi letra, que es grande. Pues obviamente también nos da a entender de que pues le costaba trabajo enfocar la vista. Y mire, hermano, que Pablo rogó 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto, vamos, acompáñenme a 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor
a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, reconociendo su debilidad, estaba reconociendo la grandeza y el poder de Dios en su vida. Y por eso él decía que no se iba a gloriar de nada, hermano, más que de sus debilidades. Amén. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Así decía Pablo. Y sabemos que nosotros, por nosotros mismos, pues nada podemos poder alcanzar, hermano. Pero nuestra debilidad, si estamos buscando a Dios, allí es donde el poder de nuestro Señor se manifiesta, en nuestras debilidades. Nuestro Señor conocía de qué pie cojeaba Pablo, hermano, y le dieron tanta bendición espiritual al apóstol Pablo que el Señor no iba a permitir que al tener tanto se corrompiera, y por eso le puso ese aguijón. De repente Pablo era un poco ególatra también. De repente decía: yo fui el primero, yo sé más que ustedes, yo soy judío de judíos, gentil de gentiles. Pero de repente decía: pero no yo, sino la gracia que habita en mí. De repente como que le ardían los ojitos y decía: no yo, sino Cristo es el que vive, la gracia de Cristo que es la que se manifiesta en mí. Su poder, hermano, se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Y por qué nos dice esto? Porque cuando nosotros estamos en una debilidad es cuando dependemos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado usted por alguna calamidad, alguna enfermedad, algún problema, llamémoslo como lo llamemos? Es cuando más se mete usted con el Señor, ¿verdad? Es cuando más está ahí: Señor, ayúdame, te encargo esto. Pero no es necesario, hermanos. El Señor siempre está atento a nuestras necesidades y Él conoce cuáles antes de que le pidamos cualquier cosa. Pero sí hay que mantenerlos humildes, porque en nuestras debilidades Él se manifiesta. Amén. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y yo le ardían los ojitos y decía: aunque nada soy. Use un poquito la imaginación, hermano. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Fíjese, hermano, notemos cómo el apóstol Pablo le dice que se ha hecho un necio al gloriarse, porque él entendía que no debía gloriarse por la gloria. La gloria es solamente para Dios. Y ya previamente en el capítulo 10-18 había dicho que no era aprobado el que se alababa a sí mismo, sino aquel a quien Dios alababa. Entonces Pablo lo que estaba esperando es que Dios lo aprobara, pero Pablo tuvo que defenderse hablando de sus experiencias, porque los de Corinto lo estaban agrediendo, estaban cuestionando su ministerio y la genuinidad de su llamamiento. Pero aún con todo esto, el Señor respaldó a Pablo en su defensa, hermano, y lo sacó con victoria. Y ese Dios todopoderoso que le dio la victoria a Pablo es el mismo que nos dará la victoria a nosotros, hermano. ¿Se goza? Quiero saber si está poniendo atención, quiero saber si usted está aquí. Ponga por favor en los comentarios amén para saber que usted está poniendo atención. Lo va a hacer ahorita que le digo, hermano, si usted me hace el favor, y al final, amén. Y justo, hermano, de ese respaldo que Dios le dio con respecto a su apostolado, lo enseña en Romanos 15-18. Acompáñeme a Romanos 15-18. Nos gozamos, hermano, que usted ha estado con nosotros todo este tiempo y se ha formado una enorme familia muy cercana, aunque no nos conocemos en persona. Usted me conoce a mí por vista, yo a usted lo conozco por escritura. Pero lo siento, hermano, como si lo conociera físicamente, hermano, hermana. Así que reciban un abrazote. Me da mucho gusto que ya estamos por culminar el año y tenemos ya un año recorrido, todo el 2021, conociéndonos, ¿verdad? Y el Señor nos ha estrechado con esos lazos de amor y con esas coyunturas que unen al cuerpo de Cristo, que es lo que somos, ¿verdad? Romanos 15-18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles,
con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y yo creo que ahí cuando se vanagloriaba o empezaba a hablar, después su ojito otra vez le empezaba ahí a como que, a ver, tranquilo, ¿verdad? Pero fíjese cómo está hablando que él evangelizó desde Jerusalén hasta Ilírico, que era una grande zona, hermano. Segunda de Corintios 12:13, continuemos. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Hablando en el texto anterior que él evangelizó desde Jerusalén hasta Ilírico, abarcando por Corinto, los de Galacia, los de Éfeso, infinidad de territorios y muchas iglesias. Y entonces dice, ¿por qué? Él está hablando a los de iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Y todavía remata el apóstol diciéndole que él les ha predicado gratuitamente, pese a que ellos eran una ciudad muy rica. Dice, perdónenme si yo nunca les pedí. O sea, note el sarcasmo con el que escribió ahí. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Primeramente, hermano, note cómo Pablo se consideraba padre de la iglesia de Corinto. Y en ese mismo versículo está dejando claro que Pablo tuvo 3 visitaciones a Corinto, y que en cada viaje él era el que les traía bendición y no pedía que ellos fueran de su sustento o que ellos le dieran bendición a él. Y lo que nos da a entender es de que aunque él no pedía, ellos, los de Corinto, tampoco le daban. No le daban sustento, yo creo que ni siquiera alojamiento, y él por sus propios medios tenía que buscar alojamiento, comida, cena, desayuno y aparte organizar a la iglesia para juntarse. Fíjese todo lo que sea el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Ya estuvimos viendo un poco acerca de lo que es la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Ahí nos está dando a entender que él gastaba de lo suyo. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este amor solo es el amor de un padre espiritual, porque les dice que él, hermano, con gozo se sacrificaba por ellos, no importando que él no solo económicamente se gastara, sino físicamente, él se iba a desgastar por ellos. Aunque él entendía que si él amaba más a la iglesia lo iba a amar menos, porque la iglesia no correspondía conforme al amor. Les decía, él gastaba de lo suyo para hospedarse, para el desayuno, para la comida, para la cena y aún para juntar a los hermanos. Yo creo que les invitaba un tamalito, un atolito a la hora de la reunión de la noche, y lo gastaba él. Y como él no pedía ni siquiera ofrenda ni nada, los de Corinto eran gente con mucho dinero y tampoco lo atendían. Fíjese cómo era la iglesia de Corinto. Entonces, imagine usted cómo sería una congregación. Si esta congregación de Corinto recibió muchas bendiciones, imagínese usted cómo sería una congregación que correspondiera al amor del siervo. Sería algo muy glorioso, hermano. Pero aún mayor, hermano, si pensamos en que el Señor hace tanto por nosotros y luego a nuestra alma se le olvida. Por eso el salmista escribió: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora la pregunta sería: ¿cómo sería la iglesia si correspondiéramos al amor de nuestro Dios? No solo al amor del siervo, sino al amor de nuestro Dios, diciendo: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la seguridad de Pablo, hermano, es que sabía que por la iglesia él no sería correspondido, pero por Cristo sería correspondido y respaldado en toda obra. Porque aparte de que él ponía de su dinero, él recibía ofrendas de otras iglesias que eran menos prosperadas económicamente, eran pobres. De hecho, lo dice en la escritura, ya lo estuvimos estudiando,
pobres, y aún así ellos sí daban y le mandaban dinero al apóstol Pablo para que él atendiera el asunto con la iglesia de Corinto. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso no os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo les está dejando muy claro que él nunca los ha engañado. Está siendo un poco irónico en su forma de escribir en el verso 16, pero en el 17 aclara que él nunca tuvo un interés material hacia ellos, que su único deseo era que se acercaran y conocieran a Dios. Y vea cómo les había dicho previamente a los de Corinto, en 1 de Corintios 9:18. 1 de Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presenté gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Mas he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Ese os aprendí con engaño, hermanos, se explica en esta porción, donde Pablo está explicando que tomaba la actitud de ellos a los que les predicaba para ganarlos para Cristo. Esa era la forma de engañarlos. No crea usted que los engañaba predicando el evangelio, no. A los judíos me hacía como judío. Eso sí no era un engaño. A los que estaban bajo la ley me ponía como si yo estuviera bajo la ley. A los que no están sin ley, como si estuviera yo bajo los que no están sin ley, aunque yo sí estoy con la ley de Cristo. Entonces a eso se refiere con el engaño, hermano. Segunda de Corintios 12:18, continuando. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y vea cómo cuestiona a los de Corinto sobre el equipo con el que Pablo trabajaba. Y les está diciendo que ellos estaban en el mismo espíritu y que ellos también le sirvieron solo con amor. Ellos tampoco pedían nada. Y esto es muy importante, que así como Tito y Pablo tenían el mismo espíritu, así el día de hoy nos mantengamos en la unidad del Espíritu Santo. Porque el día se acerca, hermano, y es necesario que permanezcamos en esa unidad espiritual. Entonces, mi hermano, si usted está en una congregación, no se olvide de su pastor, apóyelo. Él pasa por muchas situaciones en las que usted, yo creo que ni cuenta se da. Así que si usted tiene la oportunidad, bendígalo y verá que usted recibirá una bendición de pastor, a lo que usted le está bendiciendo económicamente, estoy hablando. Si usted aparte su diezmo, con eso usted lo está bendiciendo. El diezmo aparte es la ofrenda. Si usted quiere ofrendar algo, también lo ayudaría mucho. Los siervos, los ministros, los pastores necesitan mucho de ayuda económica, porque ellos todo el tiempo están estudiando la escritura para traernos la palabra, y no tienen la mayoría un trabajo en el cual se mantengan para pagar servicios, para pagar la renta del local, si es que pagan la renta de su iglesia, la luz, el mantenimiento de la congregación, de la iglesia. Tiene infinidad de gastos, aparte los propios, buena ropa, sacos, corbatas, pantalones, zapatos. Se necesita mucho, hermano, así que usted apóyelo. Hay pastores que tienen que ir a visitar otras iglesias y de repente ni siquiera para el pasaje tienen. Imagínense qué problema es ese, el mismo que estaba pasando la iglesia de Corinto y Pablo. Así que nosotros no seamos así, apoyemos a nuestros pastores. Amén.
Segunda de Corintios 12, 19, cerrando el paréntesis. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Los siervos de Dios no tienen por qué disculparse con los hombres, hermano, porque son siervos de Dios y no de los hombres. Obviamente sirven para los hombres, para la edificación de la iglesia, y los siervos, hermano, de Dios tienen que creer a la voz de Dios, pues están hablando para edificación, para nuestra edificación. Amén. Y no necesitan los pastores estar agradando a todo mundo, sino que agradando a Dios es más que suficiente. Y hoy se necesitan, hermano, ministros que estén oyendo a la voz del Espíritu. No es tiempo, hermano, de ministros diciéndole a los hombres lo que los hombres quieren escuchar, sino hablar lo que Dios quiere que se hable. A veces muchos nos metemos en problemas por hablar lo que el Dios quiere que se hable, ¿verdad? Y a muchos pues obviamente no les gusta que les toquen ciertos temas, pero pues uno tiene que hacer caso a la voz del Señor y hablar lo que el Señor dice que se tenga que hablar en ese momento, sin pensar que vamos a herir o vamos a incomodar a cierta persona. En estos últimos tiempos es necesario que estemos en el mismo espíritu para poder prevalecer ante el ataque del enemigo, hermano, y no ser engañados. Y este capítulo termina narrando el dolor más grande que se puede vivir en la iglesia, y es el que provocan los cristianos que no se arrepienten, hermano. Aquellos que siguen como si nada hubiera pasado y siguen jugando con Dios de la misma forma. Siguen llegando a la iglesia impuntualmente, siguen faltando recurrentemente, prefieren hacer otras actividades que ir a la iglesia. Solo están jugando al cristianito, digámosle así, y no se meten de plano con el Señor. Y ese es un gran problema. Segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuales no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hasta ahí, hasta el 21. Dice Pablo: me temo que cuando llegue no los encuentre como quiero. Pablo quería encontrar a la iglesia de Corinto en santidad, en consagración. Y recordemos que no es Pablo el que está hablando, sino el Espíritu Santo a través de Pablo. Y el Espíritu Santo hoy nos dice, hermano, esta noche: me temo que cuando llegue su parusía no sean encontrados como deben, porque entonces me van a encontrar como no me quieren encontrar. El Señor, esto es lo que hoy nos está hablando, hermano, que quiere encontrar a un pueblo que esté caminando bajo la voluntad de Dios, un pueblo que esté caminando bajo la gracia y el poder de Dios, que no solo esté jugando al cristianito de solo voy los domingos y eso solo llego a la predicación final y al amén, y ya me salgo, cumplo con mi ofrenda, cumplo con mi diezmo y sigo mi vida cotidiana de lunes a sábado. O hay otros que pueden ir todos los días a la congregación, pero salen de la congregación y son unos mundanos cualquiera, hermano. En el versículo 21 Pablo les está diciendo que no quiere que al llegar no encuentre fruto por lo que él había hecho. Y asimismo nos dice nuestro amado Cristo, hermano, que no quiere que su muerte, que su sangre sea en vano, sino que él quiere tener una satisfacción al ver su linaje. Mire, acompáñeme a Isaías 53. Isaías 53:10. Dice así: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Aquí nos está diciendo que Jesús murió en la cruz porque Él quería ver fruto de la aflicción de su alma. Y ese fruto es su pueblo que camina en santidad. Un pueblo que le da la gloria a Dios, un pueblo que no vive en contiendas, que no vive en envidias, en iras, en divisiones, en maledicencias, en murmuraciones, soberbias, desórdenes, etcétera, etcétera. Es un pueblo, hermano, que vive por Dios y para Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo que vive por Dios y para Dios. Un pueblo que se deleita y camina bajo su gracia. Que no le pesa que el servicio dure 3 horas. Que no le importa que dure 7, 8 horas. Que llegue así como cuando llega a sus reuniones familiares bien puntual, bien arregladito. Así llega a la iglesia también. Me da mucha tristeza que he visto personas que van a ciertas fiestas, a ciertas reuniones familiares, van de lo más arreglados, hasta se desconocen, van de lo mejor y ya se tienen que ir porque si no llegan tarde y tienen que estar desde el primer minuto que empieza la reunión. Y a la iglesia llegan 20 minutos después, 15 minutos después, 30 minutos después, en pants, en jeans rotos, en playeras, todos sudados. ¿Cómo vamos a darle eso al Señor, hermano? Y hay otros que ni siquiera llegan. Ese es el asunto, que prefieren más las cosas materiales que ir a congregarse. Cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Lo demás es añadidura, hermano, no es algo por lo que tengamos que vivir. Amén. ¿Cómo estamos viviendo hoy, hermanos? En realidad, ¿ya estamos listos para ver al Señor? Nosotros todo el tiempo decimos, ven Señor, ya te anhelamos, esperamos que vengas en tu parusía, pero ya estaremos listos para recibirlo y no seamos avergonzados, no veamos al Señor como no queramos verlo. Aún estamos metidos en contiendas, hermano, aún estamos metidos en envidias, en iras, en divisiones, etcétera. Aún seguimos aplazando el ir a la iglesia por a atender otras necesidades de familia, de vecinos, de trabajo. O siempre vamos a estar llegando tarde porque mi marido no se levanta temprano, porque tengo que darle de desayunar, porque tengo que vestir a los niños. Y un corazón duro que no se ha arrepentido delante de Dios, ¿cree que va a ser ideal para recibir al Señor en parusía? No, ¿verdad? Segunda de Corintios 12 inicia hablando de grandes experiencias de Pablo, hermano. Visiones, revelaciones, arrebatamientos. Y yo creo que ahorita en el momento me va a decir, ay hermano Efraín, íbamos muy bien, ¿qué pasó? Ya dio 3 pasos para atrás. No, hermano, estamos hablando solamente de lo que está aquí escrito en las epístolas. Amén. Entonces inicia el apóstol en el capítulo 12 con grandes experiencias espirituales y sobrenaturales, visiones, revelaciones, arrebatamientos, y termina con un pueblo exhortado a caminar en santidad. Con un pueblo exhortado a recibir al apóstol, pero a recibirlo en orden, recibirlo en el orden de Dios. Y así como Corinto, hermano, se tuvo que arreglar para el advenimiento de Pablo, o sea, para su visita, así nosotros, hermano, nos tenemos que arreglar para la venida de nuestro amado, porque Él nos va a visitar. El que nos va a visitar no es un apóstol Pablo, hermano. El que nos va a visitar no es un Pedro ni un Juan, sino es nuestro Cristo hermoso, hermano. Así que Cristo viene pronto. ¿Estamos listos para recibirlo, hermano? Si la iglesia de Corinto fue exhortada para ordenarse y recibir a un hombre, ¿cuánto más nosotros, hermano, para que cuando nuestro Cristo llegue nos encuentre como quiere? Es tiempo de alistarnos, porque pronto nuestro amado aparecerá. Y Él no quiere encontrarnos todos fachosos, no nos quiere encontrar todos adormilados, no nos quiere encontrar todos lagañosos, recién despertados. O si usted cree que si va a recibir su parusía en la congregación y llega el Señor y usted llega 10 minutos después, ¿lo va a glorificar? No, mi hermano. Eso no es así. Tenemos que... Sí, vivimos por gracia, vivimos bajo la gracia, pero no debemos aconcharnos en decir, el Señor es misericordioso. Y sí, el Señor es misericordioso y si Él quiere nos transforma en el lugar donde estemos. Pero pongamos algo de nuestra parte, hermano. Así como la iglesia de Corinto se preparó y fue exhortada para recibir al apóstol Pablo, nosotros en este tiempo estamos siendo exhortados a alinearnos para recibir a nuestro Jesucristo amado.
en toda gloria, porque lo veremos en toda su gloria. Entonces imagínense cómo nos sentiríamos. Por eso decía, sin santidad nadie verá al Señor, y hay que estar preparados para recibirlo y no ser avergonzados. ¿A qué se referirá diciendo no seamos avergonzados en su venida? Pues en que nos encuentre desalineados, desarreglados, pensando en otras cosas que no son el reino. Pues entonces, hermano, si no queremos ser avergonzados, alineémonos y esperémonos y estemos listos para ese encuentro con nuestro amado, si es que usted lo quiere tener, ¿verdad? Pues mis hermanos, esta fue una exhortación. No se enoje conmigo, estuvimos leyendo completamente la escritura, y esto es lo que el Señor nos está llamando la atención para antes de finalizar el año, hermano. Que no sean nuestros propósitos hasta el siguiente año, que empecemos desde ya. Ay, que ahora sí, prometo que a partir del 1 de enero, ahora sí no dejo de asistir a la iglesia, no me dejo de conectar a todas las reuniones de Sablevisión, de todos los... No, hermano, inicie desde ya. Ahora sí, en enero llego puntual, en enero me empiezo a congregar. No, hermano, empiece desde ya. Si usted no tiene congregación, busque una. No es bueno que usted esté solo, aunque usted esté aquí en línea, no es lo mismo. Usted tiene que tener comunión con los hermanos. Es una experiencia muy, muy bonita, hermano. Así que si no tiene usted congregación, busque una. Hay infinidad de iglesias. El Señor, usted pídale al Señor y el Espíritu lo va a guiar a la iglesia donde usted tiene que estar. Pues mis hermanos, fue una bendición estar con ustedes. Me despido y los invito a que dejen su comentario si se quedaron hasta el final. Amén, para saber que está usted aquí hasta el final y recibió todo el estudio completo. Me da mucho gusto, yo lo estoy aquí en los comentarios. Esta vez lo hicimos un poquito más temprano por causa de la congregación, que nos reunimos presencialmente hoy en la iglesia Casa de Oración, por eso lo hicimos un poquito más temprano. Pero si usted está viéndolo a las 7, no importa, usted está viendo en repetición, y cuando regresemos de la congregación ya me tomaré yo el tiempo de estar leyendo los comentarios para contestarle a cada uno. Pero si usted se conectó a esta hora y estábamos aquí en vivo, pues ya recibió un saludo mío ahí en parte de los comentarios. Hermano, mañana viernes es el último día con el que vamos a culminar el año, y vamos a culminar también con segunda carta a los Corintios. Debido a que es un día en el cual muchos están muy ocupados haciendo la cena y preparando a los invitados, a los familiares, es cuando más se reúne la familia, lo vamos a hacer la reunión. O dígame usted en los comentarios y ya depende de lo que usted comente, lo llevaremos a cabo. Pero por favor comente, no me deje en visto, por favor. Deje en los comentarios si quiere que sea igual a las 7 de la noche o sea más temprano, a las 5, a las 6, a las 4. Usted ponga aquí en los comentarios a qué hora le gustaría a usted recibir el mensaje, para que no sea interrumpido, usted lo vea completito, porque es la culminación y va a ser algo extendido. Así que pues para que tenga toda la atención, no le estén interrumpiendo, no que la comida, que esto, que el otro. Déjeme en los comentarios y depende a su comentario, y a la mayoría lo vamos a hacer a la hora que usted ponga aquí en los comentarios. Por favor, ayúdeme con eso. En los comentarios póngame el horario que le acomode más para mañana, viernes, y así culminar con este estudio de la segunda carta de los Corintios y terminamos el año. Ya daré los respectivos anuncios de lo que viene. Así que mi hermano, pase una excelente noche. Me dio mucho gusto estar con usted. Dios lo bendiga. Pase la voz, por favor, a todos los hermanos que no se hayan conectado hoy, que mañana nos vamos a conectar, dependiendo a la hora que vea usted. Ahí, de todas maneras, yo en el área de comunidad voy a poner un anuncio. Depende a la hora que usted me ponga aquí en los comentarios para hacer el video a esa hora. Así que, hermano, por favor, hágame ese favor de escribir en los comentarios a qué hora nos congregamos el día de mañana. Pase una excelente noche. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, mañana para culminar el año y culminar la segunda carta a los Corintios. Pase una excelente noche y nos vemos mañana, primero Dios. Bendiciones.